Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Tomen sus lugares. Vamos a orar. Me voy a poner de este lado. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por dejarnos estar hoy aquí, Padre. Pedimos que bendigas la segunda parte, Señor. Te pedimos que obres en este estudio, Señor, que transformes nuestras vidas. Como se dijo hace un momento, Señor, necesitamos poner por obra tu palabra, transformar nuestras vidas conforme a tu palabra, Señor, y conforme a tu voluntad. Sabemos que hacemos mal. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir nuestras vidas. Pedimos, Padre, que tú obres en cada uno de nosotros conforme a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues hoy vamos a tener el último mensaje de la parte de Bernabé. Era, como hemos visto, alguien sumamente usado por Dios. Era alguien que, ¿cómo decirlo? No podíamos nosotros quizá entender cuán grande es el ministerio de Bernabé. Algo que me llama la atención es, da sus bienes, da su vida, deja su tierra, su parentela, va a otro lugar, va y predica. Es uno de los primeros ministros que salen a predicar a otros, busca a Pablo, introduce a Pablo en la iglesia, ministra a Pablo. Es alguien excepcional en cuanto a un cristiano. Estuvo en el primer concilio, fue considerado por los ancianos para que enseñara la primera iglesia de los gentiles en Antioquía. O sea, si empezamos a hacer una lista de todo lo que hace Bernabé, es alguien muy sobresaliente. Y causa extrañeza, ¿verdad? ¿Por qué no hay una carta de Bernabé? O a lo mejor sí la hay, a lo mejor no la hemos nosotros visto, ¿verdad? A la iglesia al menos de Antioquía. Bernabé hizo muchas cosas grandiosas como cristiano. Hizo muchas cosas espléndidas y que todos lo podían ver. Es más, Bernabé, como ya lo hemos visto, no era su nombre, ¿verdad? Él se llamaba José y le llamaron Bernabé porque era hijo de consolación. Él era también excelente consolando a los hermanos. ¿Sí se acuerdan que yo fue el primer tema que vi que no soy bueno cuando hago o pretendo consolar a los hermanos? Ok,
esta parte, hermanos, no se trata de exaltar a Bernabé, por supuesto que no. Ni, como se dijo hace un momento, ¿verdad? Es más, hagamos lo que hagamos, hermanos, al final de nuestras vidas, nosotros podremos decir, ¿sabes qué? Pues fui tanto tiempo pastor, fui tanto tiempo cristiano, predicaba en las calles, repartía folletos, daba estudios, fui a conferencias, fui a tal lado, a mis vecinos les hablé del evangelio. Podríamos hacer una lista inmensa de grandes cosas que nosotros creemos que hemos hecho, ¿verdad? Pero aún todo eso que hemos hecho, hermanos, sabemos que eso no es lo que nos hace o nos da la salvación. La salvación viene únicamente por la obra de Cristo en la cruz. La salvación solamente viene por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y no nos podemos gloriar de todas las cosas que nosotros podemos hacer, porque en realidad fue el Espíritu de Cristo en nosotros. Si el Espíritu de Cristo no estuviera en nosotros, nosotros haríamos lo que quiere nuestra carne. Gracias a Dios por su Espíritu, porque por su Espíritu nos contenemos de hacer cosas. Si no fuera por su Espíritu, haríamos lo que no conviene, como dice el apóstol Pablo, haríamos lo que desea nuestro corazón. Y sabemos que los deseos de nuestro corazón la mayoría de las veces no son buenos. Gracias a Dios por su Espíritu. Entonces, aún lo que nosotros hacemos hoy en día, hermanos, cualquier cosa que sea, es para gloria de Dios. Porque para eso Él nos ha escogido. Y entonces, ¿qué tiene que ver con lo que hoy quiero tocar? Primero quería que viéramos todo lo que Bernabé es como cristiano, que sin lugar a dudas yo creo que es un modelo. Fue uno de los maestros del apóstol Pablo, el cual también es un modelo de cristianismo. Pero saben, hermanos, vemos en la palabra de Dios dos eventos que nos cuentan de Bernabé. Lucas escribe dos eventos de ellos, uno en el libro de los Hechos y otro en el libro de Gálatas. Y no sabemos qué tanto impacto. En el primero de ellos ya hablé una vez cuando hablamos de Juan Marcos. No sé si se acuerdan de él. Juan Marcos fue quien escribió el Evangelio de Marcos. Vamos a ver. Déjenme. Vamos al libro de los Hechos. Hechos. Hechos 13. Creo que es Hechos 13. Bueno, ahí habla del... Déjenme ver dónde está. Lo tenía marcado, no está. Es donde dice que Marcos regresa después de que tienen un conflicto en Pergue. Es el 14, ¿verdad? 14. Hechos 13, 14. Sí, ¿verdad? Juan, entonces dice ahí, miren. Y partidos de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Cuando la iglesia
en Antioquía crece, cuando la iglesia en Antioquía crece, recordemos que Antioquía fue de las primeras iglesias, ahorita vamos a hablar de ello, en las que los hermanos gentiles, vamos a recordar, bueno, todos entendemos que son gentiles, creo. Si no entendemos que son gentiles, son cristianos, no judíos. Todos los gentiles, o más bien todo aquel que no es judío, más bien dicho, gentiles, todo aquel que no es judío, fueron empezados a ser aceptados en las iglesias. Antes, ya lo habíamos platicado, llegaba el apóstol a las sinagogas de los judíos, donde era leído los sábados Moisés, y él, llegando a las sinagogas, empezaba a hablar del evangelio de Cristo, ¿sí? Pero no hablaban o no ministraban a los gentiles. Pero en Antioquía, después de que son rechazados por algunos judíos, los gentiles les dijeron: hey, háblenos a nosotros de esto que están hablando a ellos, ¿sí? Y entonces muchos cristianos creen, muchos gentiles creen, muchos no judíos creen. Eso es lo que nos está narrando acá. En Antioquía deciden, ¿verdad? Esa iglesia crece mucho y decide Pablo y Bernabé ir a predicar el evangelio a las partes al primer viaje misionero en Asia. Y tomaron a Juan. No creo que haya sido casualidad, porque Juan era el sobrino de Bernabé. De entrada, ya lo hemos platicado también. Juan era el sobrino de Bernabé, era bastante joven. Ellos tomaron a Juan. Lo vemos en el capítulo 11, cuando hubo una grande crisis o hambruna en Jerusalén, y los hermanos de Antioquía deciden enviar ayuda a la iglesia de Jerusalén, algo económico. Enviaron recursos a la iglesia de Jerusalén por mano de Pablo y de Bernabé, que estaban en Antioquía. Entonces enviaron a Pablo y Bernabé a llevar ayuda a la iglesia de Jerusalén. Cuando ellos regresan a Antioquía, toman a Juan, que él estaba en Jerusalén, y lo llevan a Antioquía, y luego de Antioquía salen al primer viaje misionero. Supongo que Juan era bastante joven, Juan Marcos me estoy refiriendo, el que escribe el Evangelio de Marcos, y Juan, en medio del viaje, se aparta o decide abandonarlo, ¿verdad? Aquí no se ve el conflicto todavía, solamente estoy contando o recapitulando qué es lo que pasa, pero más adelante, cuando regresan a la iglesia, ellos cuentan el éxito que habían tenido en la iglesia en su viaje misionero. Ellos cuentan el éxito que habían tenido en llevar el evangelio. Y empiezan a abordar un tema que ahorita vamos a ver, que es el judaizar la iglesia. Empiezan a abordarlo. Pasa un tiempo y dice Pablo: oye, ¿por qué no vamos a visitar a las iglesias que establecimos en Asia? Y le parece bien a Bernabé. Vamos a ver entonces, ahora sí. Aquí lo tenía, hombre, pues no sé por qué. Aquí está. Ay, no es ese. Hechos 15, 36. Gracias, madre. Hechos 15, 36. Como que a veces sí es mejor una hoja. Dice acá. Vean, y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Y Bernabé, queriendo tomar consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contienda entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a barcos, navegó a Cipro, que es Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvieron la Siria y la Sicilia, confirmando a las iglesias.
¿Sí? Vean, aquí es un cisma, ¿verdad? Una ruptura de dos grandes ministros. Bernabé y Pablo, ya lo dije, imagínense, no entendemos todo el contexto, ¿verdad? No sabemos cómo pasó todas las cosas, no sabemos si Pablo también tiene un error. Marcos lo enfoca en que la decisión de Pablo es por celo de que Marco abandonó la obra, los abandonó en el ministerio. Pero saben, hermanos, algo que también es común de Bernabé es que él no soltaba a quien apoyaba. Ya lo hemos visto. ¿Qué hubiera sido de Juan Marcos si Bernabé no hubiera quedado con él? Si Bernabé no lo hubiera tomado. Quizá no tendríamos el Evangelio de Marcos. Quizá el joven no hubiera decidido escribir el Evangelio de Marcos. Pero lo que sabemos aquí es que hubo una división. Ese es una de las cosas que podemos ver de un hombre tan grande como Bernabé, que se dividieron, que decidió separarse en lugar de hacer la obra, ¿verdad? Yo no les puedo decir, ¿estuvo bien o estuvo mal? Porque no conozco el contexto. ¿Cuál es el enfoque de esto que quiero ver hoy? Que aún las personas más grandes podrán cometer errores en sus vidas. Aún las personas que parecen tan espirituales pueden tener errores en sus vidas. Y eso, para nada, hermanos, va a determinar el fin o el final de esto. Porque sabemos más adelante que hubo una reconciliación entre Pablo y Bernabé. Porque sabemos más adelante que hubo una reconciliación entre todos. Dado que Pablo habla acerca de Bernabé, ¿verdad? En las epístolas de Pablo, y también habla de Marcos. Y es más, Pablo posteriormente acepta a Marcos que venga con él. Ambos trabajaron en el conflicto y corrigieron. ¿Sabes qué es lo que yo entiendo aquí, hermano? Debe ser algo que se debe, o sea, caer. Ahorita me recuerda las palabras de un boxeador. No sé si lo conocen, a mí me gusta mucho el boxeo. No lo practico, obviamente, y no entreno como boxeador, pero ahorita me recuerda, no sé si conozcan al Finito López. Fue un grande boxeador. 50 victorias, ni una derrota. Solamente una vez estuvo en la lona. Un empate. Esa pelea que lo tiraron fue el empate. Entra esta historia y me acordé de eso porque él dice, en el boxeo, caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Hermanos, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, nuestra forma de pensar humana va a cometer errores, sin lugar a duda. Mi forma de ser, hermanos, voy a tener errores. Decía Marta, ¿verdad? Y hace un momento, los del mundo, ¿verdad? Nos ven y dicen, mira, pues estos hacen. Y dicen que son cristianos. Y es verdad, hermanos. Y sí debemos de tratar de corregir nuestras vidas conforme el Evangelio. Pero también entender, hermanos, que una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en el pecado. ¿Sí? Tener una vida conforme y adaptada al pecado. Cualquier cristiano puede caer, es indudable. Puede tener momentos de o arranques o de ira, puede tener problemas que lo llevan a cometer errores en su vida. Claro que sí. Se puede tener una disyuntiva como la que tuvo aquí este Bernabé y decidir algo que a lo mejor no era la mejor decisión. Pero, hermanos, tenemos nosotros el deber como cristianos, si somos
cristianos verdaderos, de arrepentirnos y regresar, de corregir lo que no hemos hecho mal, lo que hemos hecho mal, perdón. Corregir lo que hemos nosotros, ¿cómo decirlo? Derribado en lugar de haber edificado. Eso también marca el carácter de alguien que quiere el bien de la iglesia más que su propio bien, más que a sí mismo. ¿Sí? ¿Podemos nosotros sobreponer esto? Debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. No lo hacemos a veces, eso es verdad. No lo hacemos. Nos amamos a nosotros mismos y no lo hacemos. Pero Bernabé nos enseña que la reconciliación edifica más. Que la reconciliación edifica a la iglesia. ¿Sí? Pero debemos de someter nuestros corazones, ¿verdad?, al designio de Dios. Quizá Dios también usó esto, ¿verdad? También decía algo Osvaldo en la primera parte de quizá Dios no bendice porque hemos pecado, y puede ser porque lo que sembramos cosechamos, ¿verdad? Puede ser. El pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Tenemos que quitar la idolatría de nuestros corazones a lo que estemos idolatrando. Sabemos que somos cristianos y no tenemos una imagen o una figura o una estatua, pero podemos haber levantado nichos en nuestros corazones a cosas que no son Dios, ¿verdad? Ahora, acerca de eso también, ¿verdad? El padecer, también se puede padecer como cristiano, aún sin haber pecado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con este paréntesis que estoy haciendo? No solamente nos va mal cuando pecamos, a algunos cristianos les iba mal por causa del evangelio, por causa de hacer lo que es correcto. ¿No les ha tocado muchas veces que les va mal por causa de hacer lo que es correcto? Claro que sí. Cuando ustedes deciden no mentir cuando todos mienten. O cuando ustedes deciden permanecer fieles a la palabra cuando todos están en contra de ella, ¿verdad? Es muy común en el mundo que nos quieren exponer creyendo que diciendo que somos cristianos, eso nos va a avergonzar, ¿verdad? Una amiga una vez me dijo, saliendo de un laboratorio, me dijo, ay, pero tú crees que Dios creó que todos salimos de Adán, ¿verdad? Le dije, sí, yo creo eso. Nos tratan de exhibir, nos tratan de poner como avergonzarnos, pero no es una vergüenza el evangelio. Para ellos es locura, pero para nosotros es potencia de Dios. Ellos no creen que Dios tenga el poder para de su boca crear todo lo que nosotros vemos. Ellos creen que de la nada salió todo. ¿Quién es más tonto? Yo diría, ¿verdad? ¿Cómo de la nada? ¿Cuándo has visto que de la nada salga algo? Simplemente dicen, no sé. Son cobardes porque no saben lo que deben, lo que creen. Solamente están puntualizando, eso es vergonzoso creer en Dios. No es vergonzoso creer en Dios. Creer en Dios no es para nada vergüenza. Todo el tiempo que tengo de cristiano analizando esto, sé que tiene mucha más razonabilidad creer en Dios. Y no en cualquier Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos. Yo creo verdaderamente que Él es el verdadero Dios. Y no ciegamente, sino yo, y no quiero ponerme como alguien muy estudioso, analizándolo, es razonable que Dios haya creado todas las cosas. No es una tontería, no es un cuento de hadas. Es razonable que de alguien salió todo esto que nosotros hoy podemos ver. Y que obviamente, ¿verdad?,
Él está fuera de todo este entorno que Él creó como creador. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿verdad? Dios puede, ¿verdad?, corregirnos. Dios puede restaurar las cosas. Ese fue el primer error de Bernabé, que decidió ir con Marcos en lugar de ir a visitar todas las iglesias. Si el viaje misionero de Pablo fue exitoso, Pablo y Silas, no me imagino cómo hubiera sido el viaje segundo de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Algo ocurre ahí. Ya no se vuelve a hablar tanto de Bernabé, pero Pablo sigue. Pablo sigue en la obra y el ministerio. El segundo error de Bernabé, ya para terminar, es algo que nos puede pasar a todos. En Gálatas, capítulo 2. Ya nada más voy a leer Gálatas, capítulo 2. Ya hemos leído muchas veces y ya lo mencioné, que cuando estaban en Antioquía, capítulo de Hechos 11, 12, 13 y 14, cuando ellos estaban en Antioquía, los gentiles, los no judíos, empezaron a convertirse. Ahora, ya les habíamos dicho que cuando Pablo llegaba y Bernabé a una ciudad, iban a la sinagoga de los judíos a predicar el evangelio. Cuando los judíos fariseos ven que el cristianismo está creciendo, muchos de ellos creen en el cristianismo, pero quieren judaizar a los cristianos. ¿Qué significa judaizar? Ok. Cuando un niño judío nacía, era circuncidado al 8º día. ¿Sí? Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Te convertiste y ahora eres pueblo judío, te tienes que circuncidar. Es lo que le decían a los nuevos que llegaban a la iglesia. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que querían que siguieran guardando ritos que eran propios de los judíos, de acuerdo a la ley de Moisés. Y esto era muy común en las iglesias. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 2. Dice así. Vamos a leer desde el verso 1. Y después, pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando conmigo a Tito. Obviamente estaba hablando Pablo. Pero fui por revelación y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, por no correr en vano o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y esto por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni por una hora cedimos sujetándonos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de aquellos que parecían ser algo, cuales haya sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente, a los que parecían ser algo, no, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, aquí se refiere a que Pablo fue enviado a los gentiles, incircuncisión, y Pedro a los judíos, a la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles
y ellos a la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito a hacer. El apóstol Pablo está contando lo que les decía. Ustedes van al libro de Hechos y ven que hubo un concilio, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Se reunieron los apóstoles y ministros de las iglesias y decidieron: los gentiles que se convierten a Cristo deben o no deben de guardar como nosotros judíos la ley. Eso es lo que les dice lo que se juntaron en el concilio. Y Pedro, ¿verdad? Pues todos conocemos la historia de Pedro cuando fue llamado por el centurión. ¿Sí recuerdan esa historia? Donde bajó un vaso o un lienzo del cielo, se abre con todos los animales cuadrúpedos de la tierra y le dice una voz del cielo a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Porque obviamente los judíos tenían leyes alimenticias de animales puros e impuros y qué debían comer y no comer. Y otra vez baja la voz del cielo y le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor. Y la tercera vez, mata y come. Y él dice: no, Señor. Y entonces la voz del cielo le dice que él no debe llamar común e inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Sí? Y salió del éxtasis. Entonces en ese momento llegan estas personas que lo buscaban en Jope y lo llevan a la casa del centurión, predica el evangelio y es derramado el Espíritu Santo a los gentiles. Fíjense, Pedro, el apóstol Pedro, que su ministerio es para los judíos, fue el primero que vio a gentiles convertirse al evangelio. Pero vean lo que acontece aquí, en el verso 11, después de lo que habíamos dicho. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo era un ministro de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Fíjense cómo Pedro actuaba, el apóstol Pedro, ¿sí? Cómo el apóstol Pedro actuaba. Mientras estaban unos ahí, mientras no habían venido los de la iglesia de Jerusalén, él convivía con los gentiles como si nada pasara. Comía lo que comían los gentiles, hacía lo que hacían los gentiles, pero en cuanto llegan los de Jerusalén, Pedro empieza a retraerse. Aquí Pablo y Lucas son muy puntuales en decir, ¿verdad?, que consentía también a otros judíos en esta simulación. Dice ahí: mas después que vinieron, se retraía y apartaba. Ahora, ¿en dónde está el error de Bernabé? Vamos a ver el verso 13. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue llevado de ellos en su simulación. Esto es algo que nos pasa a la mayoría de nosotros. ¿A qué se dio Bernabé? A hacer distinción entre judíos y gentiles en una iglesia gentil. Hacía distinción entre uno y otro. Cuando Bernabé y Pedro habían estado en el primer concilio, en el que habían decidido que no se les iba a cargar a los gentiles en nada, que solamente se alejaran ¿de qué? De idolatría, de fornicación y de ahogado. Ahogado era sacrificio cuando los degollaban a los animales y se ahogaban derramando la sangre. Eso es ahogado, ¿sí? Que ya no tenían que hacer ese tipo de sacrificios. Y tanto Pedro como Bernabé habían estado en ese concilio, que no se les iban a cargar. Pero ¿saben qué pasó? Hay presión social. Y eso es lo que les decía. Muchas veces cedemos a la presión social. Muchas veces cedemos a la presión
de nuestros familiares, de nuestros amigos, a hacer lo que no deberíamos de hacer, o a negar a veces, o a callar el evangelio. ¿Sí? Esto es, no sé si lo han sentido, cuando alguien saca algún tema, oye, ¿tú cómo ves esto que está haciendo aquí? A veces no es tan fácil hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿no les ha pasado que les preguntan, oye, ¿tú crees que tu abuelo fue al cielo o fue al infierno, o está en el infierno? Ellos creen que está en el cielo. Pero a nosotros, que nos están preguntando, ¿verdad? ¿Qué debemos de decir? Pues la verdad. El que cree, si creyó en Cristo, está en el cielo. Si no creyó en Cristo, está en el infierno. Esa es la verdad. Pero nos parece difícil mencionarlo en esa situación, ¿verdad? Porque no nos gusta, y a las personas obviamente no les va a gustar que su familiar esté en el infierno. Y eso es poner por una situación, pero somos vencidos por mucha presión social en las escuelas, con las teorías de la evolución, con las teorías de científicas, que todo tiene que ser razonable, científicamente comprobable. No queremos tener discusiones de ese tipo. Somos avergonzados en las reuniones cuando nos preguntan, ¿tú no tomas o fumas? Es que te lo prohíben. Dios no me prohíbe nada. Dios no me prohíbe nada. Yo soy libre en Cristo. Yo lo hago porque sirvo a mi Señor. Yo podría tomar, pero estoy seguro que cuando tome tú me vas a decir, ¿y eso qué es cristiano? No lo hago tanto por mí, lo hago por ti mismo. Oye, hermano, somos presionados socialmente, pero no debemos, ¿cuál debe ser la actitud ante esta situación? La de Pablo. La de Pablo es la actitud correcta. Ante esto, ¿sabes qué? Ponerte firme y resistir. Dice aquí Pablo, ¿verdad? Le resistí en la cara. ¿Por qué? Porque era una simulación lo que estaban haciendo. Dice aquí, ¿verdad? Retraía apartadas. Y Pablo, ¿qué dice? Le resistí en la cara. Ahora, yo quiero entender que resistir en la cara no quiere decir que él llegó y como que fue violento. Simplemente que él se puso firme en la postura que debe tener como cristiano. Porque Pablo era alguien, aunque también era muy arrebatado y muy fuerte en las cuestiones del evangelio, sabía y tenía por dignos a los que servían en el evangelio. ¿Sí? Resistir en la cara no significa ser violentos, sino simplemente establecer lo que es correcto de acuerdo a nuestra fe y permanecer firme, no importando las circunstancias. Estos fueron los errores de Bernabé, que fue vencido por la presión social y no pudo permanecer firme. Por eso les decía, Bernabé, que es tan excelente cristiano, tan excelente ministro, tan excelente conciliador, tan excelente predicador, fundador de iglesias, fundador de ministerios, profeta, porque también lo dice, que profetizaba. No significaba que era infalible. Y es lo mismo, hermanos. No nos debe de exaltar en sobremanera lo que podamos nosotros hacer. Si algo hacemos es por Cristo. Y si algo somos es por su misericordia, por la misericordia de Cristo. Recuerden el texto que dice, el que mire estar firme, mire que no caiga. Vivamos en temor. En temor es esto, hermanos, que somos débiles, que en cualquier momento podemos nosotros desviarnos y hacer lo que no conviene. Señor, manténme firme en tu voluntad. Manténme firme en tu palabra.
Si alguien como Bernabé pudo obtener estos errores, hermanos, nosotros, bueno, yo me considero obviamente alguien que no está a la altura de Bernabé ni un milímetro. ¿Qué espero yo? ¿No debería tener yo aún más cuidado? ¿No debería tener yo aún más precaución? ¿No debería tener yo aún más apercibimiento de no ir tras cosas o de no caer en cosas? ¿No me debería de proteger más? Y ¿saben qué veo? Que a veces actuamos todo lo contrario. Sabemos que somos tan vulnerables y nos exponemos en cosas que nos pueden hacer caer. Estaba viendo hoy en la mañana un estudio, una predicación de un hermano de la iglesia de León, en donde dice el hermano, debemos de orar, de ayunar y orar. Dice, la oración la tenemos ya como muy arraigada, nos falta el ayuno. Y saben, a veces veo, hermanos, que ni aún la oración la tenemos tan arraigada en nuestra vida. A veces no entendemos ni las cosas básicas de cómo debemos orar, de tener tiempos de oración. ¿Sabes quién era el más grande orador? Jesucristo. Puedes aprender de él. Él se levantaba y oraba. Se iba a un lado a orar. Dice, ¿saben cuánto tiempo oraba? Que les dice, no podés haber aguantado ni una hora. Les dice a sus discípulos. ¿Qué significa? Que para él orando una hora era ¿qué? Poco. Pero sus discípulos ya estaban dormidos. En la vela de la noche van a decir, es que era la madrugada, ¿no? ¿Qué esperabas? Eso no significa que la oración era para el Señor en todo tiempo. Y no por algo simple. ¿No les ha pasado que cuando tratan de orar 10 minutos y luego digo, y bueno, ¿y ahora por qué oro? Se nos va tan rápido. Hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y es el fin para la saga, digámoslo así, de la que hablamos de Bernabé. Hay muchas cosas buenas que aprendemos de él. Y aprender el día de hoy que tener errores no significa el fin. Tener errores no significa abandonar. Eso nos enseña también a Bernabé. Tener errores significa, ¿verdad?, que si nos apegamos a Dios, Él nos puede librar de esos errores. Él nos puede sacar de esos errores. Y manifestar aún, como decíamos en la masa temprano, manifestar victoria. Porque somos humanos, hermanos. Y algo que es seguro es que vamos a cometer muchos errores. Pero saben, hermanos, también se mencionó en la primera parte, debemos de tener el corazón para ir y arrepentirnos. Eso no es tan humano. Eso es más diabólico, el no querer arrepentirnos. ¿Sí? Soberbia, altivez. ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? Hermanos, si queremos que, se dijo en la primera parte también, si queremos que esto crezca, debemos de aceptar que hemos fallado. Debemos de aceptar que nos hemos equivocado. Y eso no significa que se pierda todo lo que ya habíamos hecho. Al contrario, un corazón no arrepentido está destruyendo todo lo que ya habíamos hecho previamente. Y arrepentirnos y corregir puede restaurar lo que nosotros habíamos destruido. Caer no es el fin. Bernabé también lo demuestra. Porque más adelante habla acerca de cómo Bernabé sigue ministrando y fue de gran ayuda en la consolación de muchos hermanos. Tuvo este error. Vas a tener errores, pero no te quedes en él. Corrígelos. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Nuestra carne nos gana muchas veces, Señor. Nuestra humanidad nos gana muchas veces. Ayúdanos, Señor, a entenderte. Padre, no queremos ser, como también se leía en la primera parte, falsos cristianos, en donde un día tú nos digas, apartados de mí.
Padre, queremos ser verdaderos adoradores. Ayúdanos a hacerlo. Padre, queremos que el día que estemos delante de ti, tú nos digas, entra buen siervo y fiel. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta profesión, sin fluctuar. Sabemos que fiel eres tú, Señor, que no nos dejará llevar más de lo que podemos llevar. Confiamos y esperamos en tu palabra, Señor. Ayúdanos y trae corazón de arrepentimiento a nuestras vidas para hacer lo que es bueno delante de ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos y que esto sea de bendición para cada uno de ellos. Amén. Listo, hermanos.